Va, listo, ahora sí. Lleguen entrando, admitir. Bueno, ahora sí, buenos días a todos. Gracias por estar en este webinar. Sé que los que están aquí, la gran mayoría son compañías de crédito digital y ese es el objetivo de tenerlos aquí a todos reunidos, porque esto es un tema relevante. Y creo que viene el caso no solamente para Colombia, sino para compañías de crédito digital por fuera, para poder defender una situación cuando el cliente dice que yo no fui. Voy a arrancar con precisamente con una situación muy concreta y es una entidad origina un crédito digital. El cliente pasó por la validación de identidad, aceptó los términos, firmó, recibió el desembolso y eventualmente pues se fue a cobranza. Pero mañana llega una reclamación y dice, ese crédito no lo solicité yo. ¿Sí? En ese momento la conversación cambia y ahí ya no basta con decir que hubo validación. Sí, aquí la pregunta que nos hacemos es si efectivamente ustedes o la entidad puede reconstruir y defender técnicamente toda la originación. Ese es el punto de esta conversación. Sigo dejando entrando gente. Listo. Disculpen. Bueno, pero antes de comenzar, una rápida presentación mía para los que no me conocen. Mi nombre es Juan Pablo Londoño, soy fundador y CEO de Technovation. Somos una consultora fintech especializada en crédito digital, puro y duro, que trabajamos con fintechs, entidades financieras, ecosistemas de innovación en diferentes países de LATAM, Latinoamérica. Llevo cerca de 20 años trabajando en la industria de crédito no bancario, 13 de ellos vinculados con el ecosistema fintech colombiano. He participado en la creación, operación y transformación de compañías de crédito digital, tanto desde la consultoría como desde posiciones ejecutivas dentro de la industria. También soy cofundador de Colombia FinTech y he tenido la oportunidad de acompañar proyectos, pues por supuesto en Colombia, México, Guatemala, Honduras, Perú, por ahí hicimos algo en Brasil. Me encantaría poderlos conocer a todos, pero pues tenemos mucho contenido y solamente una hora para aprovecharla. Listo. Cuando aparece un alegato de suplantación, muchas veces no es claro quién debe liderar el caso, ¿no? Por supuesto. Sigo dejando entrando gente. ¿Quién lo agarra legal? Se lo mando a cobranza. Servicio al cliente lo maneja fraude, lo maneja riesgo, lo maneja las operaciones. Si mientras cada área mira una parte específica del problema, la pregunta pues va a seguir siempre abierta. ¿Dónde está la evidencia? Porque en el caso, pues este tipo de casos no se resuelve únicamente con una buena intención, sino con una respuesta estándar. Eso se resuelve con trazabilidad, coordinación interna y evidencia entendible. Hoy no queremos hablar de una charla jurídica pesada, realmente. La ley 2573 es el punto de partida de esta charla, de esta presentación, pero el problema de fondo yo creo que es mucho más operativo. La discusión real es si una organización realmente puede hacer tres cosas, y es reconstruir lo que pasó, demostrar qué controles se aplicó y defender la originación frente a una reclamación. Sigo dejando entrando gente. Para eso se necesitan tres capacidades, por supuesto, que tiene que Juan trabajar. Pablo, una cosa, Señor, alguien nos está diciendo en el chat que no está oyendo lo que hablamos, pero no sé si seas tú, Joana, la que estabas escribiendo, la única que le está pasando eso, o si hay alguna otra persona que esté ustedes sí con me ese están problema. oyendo bien, pero me oye bien. Sí, se escucha. Sí, perfecto. Listo, sí. Sí, se escucha. Ok, gracias. Entonces estaba hablando de las capacidades. Tres cosas que tienen que trabajar en conjunto: identidad, trazabilidad y respuesta operativa. Claro, sobre el papel, una originación digital parece lineal. Es decir, el cliente entra, se toma selfie, va y valida el documento, recibe el OTP, luego pasa a scoring, lo mandamos para firma, recibe el desembolso o lo utilizan Buy Now Pay Later y luego ya entra el ciclo normal de cartera y de cobranza. Pero eso en la práctica, pues eso no vive en un solo sistema. Cada una de esas etapas depende de proveedores distintos, ¿sí? Bases distintas, logs diferentes, responsables diferentes y ahí empieza el verdadero reto. El problema, pues no necesariamente es que la entidad no tenga controles, el problema es que muchas veces la evidencia está
disparada, está fragmentada. Es una parte, pues está en el originador en el de identidad, otra en el core, otra en motor de riesgo, otra en la firma, otra en los pagos, CRM. Pónganle los procesos que quieran. Aquí la pregunta es, no, o no es, hicimos las validaciones, sino cómo podemos probarlas de manera completa, que sea ordenada, coherente y que sea entendible. O sea, tener controles no es lo mismo que poder demostrarlos. Cuando una entidad no puede reconstruir bien este caso, pues el problema ya deja de ser individual y puede convertirse en un riesgo legal, regulatorio, reputacional y también, por supuesto, pérdida esperada, porque los casos pues no solamente afectan una reclamación puntual, también pueden revelar debilidades en la originación, puede encontrar debilidades en fraude, en data, en riesgo. O sea, una mala gestión puede convertir lo que estamos viendo aquí en una operación aparentemente normal en un riesgo sistémico para la entidad. Estamos hablando de Colombia, pero que esto sirva de ejemplo para Latinoamérica. ¿Y por qué digo que puede ser un sistema riesgo sistémico? Porque en Colombia, con el reciente estudio que hicimos, tenemos 103 compañías de crédito digital B2C en Colombia. Me robé este slide para el nuevo libro de Javier Raventós de la séptima edición de Empresas FinTech en Colombia. Y aquí van a ver la concentración de compañías en libranzas, perdón, sigo dejando entrando gente, Payday Loans, Buy Now, Pay Later, a toda esta gente, todos, a todos nos afecta. Entonces puede llegar a ser un riesgo sistémico. Los que no pertenecen a Colombia, que están en el webinar, sacar información de aquí es muy importante. Bueno, por lo anterior o por eso que acabo de mencionar, quisimos abordar esta conversación desde 4 miradas complementarias. Desde Technovation, pues vamos a mantener el foco en todo lo que es la operación de crédito y cómo esto se traduce en negocio. Pedro Nova, que nos acompaña aquí, nos ayudará a aterrizar una perspectiva legal, y de Aveas Data, Juan Pablo López nos dará la visión desde el lado regulatorio e investigativo, y Oscar Gutiérrez conectará esto pues con fraude, modelos de riesgo, señales, riesgo crediticio. ¿Sí? Y aquí la pregunta que nos va a guiar, la que va a bajar como centro es, ¿puede la entidad de ustedes defender esta originación? Listo. Entonces aquí ya terminó una pequeña presentación. Están en cámara ya todos nuestros partners. Voy a darles un minuto para que cada uno se presente y comenzamos ya a hacer las preguntas en los 50 minutos que nos quedan. Adelante, Pedro. Bueno, hola, mucho gusto a todos. Mi nombre es Pedro Novoa, yo soy abogado. Eh, Antes de tener la firma, fui gerente jurídico de unas entidades financieras, del Banco de Vivienda, de HSBC, de Experian, de Data Crédito. También soy administrador de empresas y en este momento pues estoy con mi firma hace 14 años y encantado de poder trabajar con ustedes en todas estas cosas y poder darles una visión de lo que tengo de esta ley de suplantación, que además, hey, seamos sinceros, es una cosa que a pesar de que sí trae No se adelante, no se adelante, no se adelante. Ya le voy a dar el una cantidad espacio. de obligaciones, no es una cosa novedosa, no es una cosa novedosa para el mercado, pero bueno, pero eso soy yo. Listo. Gracias. Oscar, adelante. Gracias, Juan. Buenos días a todos. Mi nombre es Oscar Gutiérrez. Yo soy director y fundador de una fintech especializada en modelos de riesgo de crédito con inteligencia artificial llamada Kaike. Y desde la ciencia de datos, yo creo que podemos también ver y abordar esta ley porque básicamente también se basa no únicamente en controles específicos, sino en la reconstrucción de toda la traza desde cómo se originó el crédito en adelante. Yo creo que es lo que me gustaría aportar y dejarles el día de hoy en cuanto a la ley. Así que muchas gracias por la invitación, Juan. Súper, Oscar. Muchas gracias. Juan Pablo López, una Muy buenos presentación y días para arrancamos. todos y todas. Me presento, mi nombre es Juan Pablo López. Soy un apasionado del sector fintech. Tuve el gran honor de ser director de investigaciones de protección al consumidor de la Superintendencia de Industria y Comercio, también como director ad hoc en algunos casos en la Delegatura de Datos Personales. Actualmente soy el vicepresidente del Instituto Colombiano de Derecho del Consumo
dejo una pequeña nota al pie y es que mis comentarios al día de hoy serán simplemente desde un ejercicio personal, sin que comprometa ninguna de las instituciones con la cual me encuentro adscrito, y simplemente para finalizar, indicarles de que, y acá me lo secundarán los otros participantes en este espacio, en el momento en que tuve la oportunidad de llegar por primera vez a la superintendencia, tuvimos desde nuestra administración un punto importante para la participación de las fintech en el ejercicio regulatorio, y en ese sentido tuve la oportunidad de redactar lo que fue la circular 02 del 2023, así como la expedición de diferentes decisiones que fueron icónicas para el sector fintech y que, si bien no son el objeto de este espacio, pues al menos sí haré alguna mención de ello, sobre todo en lo que tiene que ver con ejercicios de compliance y autorregulación, y algunos pequeños paneos que de una u otra forma la ley pues nos está incentivando como tal a aplicar como ejercicios de responsabilidad demostrada. Listo, Juan. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos, la dinámica son 10 minutos más o menos por cada una de las personas. Tengo 4 o 5 preguntas. Si hay alguna que digan, esa no es relevante, pues pasamos a la siguiente. Entonces, empecemos con Pedro. Eh, este, eh, Más bien, una pregunta. Desde su perspectiva, ¿qué cambia realmente para un originador digital cuando aparece un alegato de suplantación? Tengo otras preguntas, entonces rápidas, ya ahorita lo dejo hablar. Adelante. Sí, hay una cosa importante. No sé, que sería importante abrir el micrófono, Juan Pablo. ¿Estamos solo con originadores digitales en esta reunión? Porque es que les cambia la perspectiva a muchos, no solo a los originadores, Vale la sino pena esa a aclaración. toda empresa que de alguna manera tenga esa validación de identidad y que de alguna manera haga reportes a las centrales de riesgos, que de alguna manera haga cobranza. Entonces puede haber originadores digitales, pero también puede haber que es importantísimo para que todos lo sepamos. No solo son originadores digitales, sino también originadores físicos en persona, pero adicionalmente no son empresas fintech, sino también cualquier tipo de empresa que pueda hacer alguna cosa de cobros, alguna cosa. Entonces, eso, no sé si alguien esté por ahí que levante la manito, que haga así, que no sea originador digital. Soy de Radio Soluciones, tengo una plataforma, entonces, ¿quién más que levante la manito, que diga alguna cosa diferente que me parecería súper interesante? Porque además yo soy abogado. Y además los abogados, cuando empezamos a enfocar las cosas, nos volvemos todos técnicos, como pasa en todas las profesiones. Entonces, si no hay abogados, me encanta que no haya abogados para poder enfocar la conversación desde un tema que sea cero jurídico, porque nos volvemos una mamera. Y quiero es que la gente entienda lo que está pasando con esta ley. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta norma, Juan Pablo? Esta norma, Juan Pablo, lo que está creando es una cosa que creo que tú me estabas diciendo que me estaba adelantando, y sí, me estoy adelantando. Esto no es nuevo, esto ha pasado en todas las latitudes. Está llegando a Colombia. Y está llegando a Colombia una cosa que ya muchas empresas lo tenían entronizado en sus operaciones. Está creando una cosa, y es que cuando uno pone una denuncia penal porque me están suplantando, pues nadie más me puede cobrar, porque estoy pendiente de una denuncia penal. Entonces, hasta que no haya una resolución de la denuncia penal, pues no me pueden cobrar. Y hasta que no haya una resolución de la denuncia penal, pues no me pueden reportar. Ahora, lo que pasa es que puede haber un problema, que es que estamos en Colombia, entonces no estamos en Suiza. Entonces hay una gente que se va a aprovechar de esa norma. Para eso tenemos otras herramientas que las vamos a explicar, y yo creo que, Juan Pablo, esto es una simple introducción, que las podemos explicar posteriormente, que es como la presentación de una denuncia por fraude procesal, que es una presentación por falsa denuncia, y una cantidad de cosas que podemos explorar. Pero está la norma y simplemente nos estamos copiando una norma que existe en otras latitudes, y que, es más, les voy a contar una historia. Yo estaba con mis amigos del colegio, y ahí van a saber mi edad, que ya no revelo, pero además van a saber mi edad, con mis amigos del colegio en el 2005, y estábamos en un paseo de reencuentro en Brasil, en el 2005. Y estaba con un amigo mío que vivía en Estados Unidos, que es Juan Camilo Vargas, y cuando estaba Juan Camilo Vargas, fuimos a un restaurante,
y él pasó su tarjeta de crédito y el mesero cogió la tarjeta de crédito de Juan Camilo y se la llevó en Brasil. Estamos en Salvador Bahía, me acuerdo. Y cuando hizo la compra, después le empezaron a aparecer, esa noche mismo que llegamos al hotel, Juan Camilo empezó a decir, oiga viejos, me están apareciendo una cantidad de compras con mi tarjeta. ¿Y qué hizo Juan Camilo Vargas? Llamó a su banco en Estados Unidos, estábamos en Brasil, esto fue en el 2005, estábamos en Brasil y llamó Juan Camilo Vargas a su banco, le dijo, oiga, señor banco, me acaban de hacer unas compras fraudulentas por $4.000 con mi tarjeta, y el banco le dijo, ok, señor Juan Camilo, perfecto, pero mire, es que así era, anuladas todas esas transacciones, no tiene que pagar absolutamente nada, vamos a iniciar la investigación de esas transacciones. Obviamente la investigación dio para que Juan Camilo Vargas no había hecho esas transacciones con su tarjeta, anularon esas transacciones y no le cobraron nada. Y Juan Camilo Vargas no tuvo que pasar nada, pero fue un trámite de una llamada. Entonces, es increíble lo que está pasando, que ya tenemos toda esta tecnología, las entidades financieras y todos nos damos cuenta, ya es muy fácil hacer seguimiento a cuáles son los hábitos de compra, los hábitos de pago, etcétera, etcétera, de una persona. Entonces, es una ley que está llegando, sí, a revolucionar el mercado, pero es una ley que simplemente está copiando lo que tienen otros países hace 20 años. Ok, tengo una pregunta, a ver si es cierto lo que pensábamos nosotros internamente. Esta ley ya cambia el ángulo y ya no le dice al usuario desde, digamos, yo soy una compañía de crédito digital y la posición es ya, demuéstreme que usted no fue el que pidió el crédito, y la ley al revés ahora le dice al usuario, le pregunta a la compañía de crédito digital, demuéstreme que usted creyó que yo era el que hice la solicitud de crédito. Mire, Juan Ahí, Pablo, ahí se pueden confundir las entidades. claro, pero mire, Juan Pablo, que yo soy el más pro banca, soy el más pro, tiene el principio del de la carga dinámica de la prueba, sí, Enrique, ya te digo, yo soy el más pro banca, soy el más pro fintech, fui el fundador como asesor legal de la primera fintech de Colombia, y eso te quiero decir con un poquito de mi background, es, hombre, sin ninguna duda, la fintech y la banca tradicional son una cosa muy importante en la economía. Pero por el otro lado, tenemos que responsabilizarnos que nosotros somos los profesionales. ¿Qué es lo que estaba pasando antes? Que le estábamos diciendo al usuario, usted tiene que probar que le hicieron fraude. Y lo va a poner de esta manera. Un pobre, seamos sinceros, un pobre huevón, lo va a poner, yo soy grosero. Perdonen a todos, yo soy un poquillo grosero, mi familia es santandereana y yo soy un poquillo grosero. Pero un pobre huevón que está al frente de un computador, que está ahí tratando de sus transacciones, y llega otro estúpido que es un delincuente que está desde una cárcel, que no sé, que el pobre huevón ni siquiera se dio cuenta si era la página o no de la entidad, o el tipo que le hicieron el cambiazo de la tarjeta, alguna cosa, no se da cuenta. Uno es una persona natural. O sea, a mi mamá la llaman, mi mamá tiene 84 años, y mi mamá la pueden tumbar en esa vaina todos los días. O sea, yo es que la tengo advertida, no responda llamadas, no, pues la pueden tener advertida. Los profesionales somos nosotros. Los profesionales somos los bancos. Los profesionales somos la fintech. Y si nos metemos en un negocio de crédito, tenemos que tener todo implementado para tener una cosa de validación de identidad, y tenemos que tener todo implementado. Sí, nos cuesta una plata, sí, pero es que en ese negocio estamos. Como a todo el que crea un negocio le toca tener implementadas esas vainas. Lamentablemente, y no vengo a dar buenas noticias, es que no nos podemos zafar de esta ley, porque es que si estamos en este negocio, tenemos que cumplir con las reglamentaciones de este negocio. Entonces no le podemos dar crédito a cualquiera que se nos aparezca por una plataforma. Tenemos que validar su identidad y tenemos que hacer todo lo que podamos por validar su identidad. Y si estamos en físico, cuando llegue una persona con una cédula, tenemos que tratar de verificar esa cédula. ¿Cómo se nos ocurre que nosotros vamos a estar resguardados de esto? Creo que no. Claro.
Una pregunta, última pregunta. ¿Qué errores ve más frecuente en, en las entidades? Ahí sí, cualquiera. Errores frecuentes que han encontrado frente a esto. ¿Cuál sería un eslabón débil aparte de la revisión de la cédula? Yo puedo responder primero que todo. Miren, el error más frecuente que yo veo es en validación de identidad, sin ninguna duda. Es una vaina que estamos en comercio electrónico. La mayoría de todos los que estamos acá estamos en comercio electrónico y lo que yo he visto es que no hacen validación de la identidad, sino que yo pongo mi nombre, mi cédula y mi teléfono y es más, a los bancos les pasa. Abrir esas cuentas electrónicas están ahora en una cuenta electrónica. Ustedes pueden abrir una cuenta electrónica de la manera más fácil. Es increíble. Y con esas cuentas electrónicas es que están haciendo todas las estafas, tanto a la fintech como a los mismos bancos. Porque los bancos tampoco se han personalizado eso, a pesar de la regulación que hay desde la superintendencia financiera, que es bien importante en materia de seguridad de la información. Pero creo que el punto más importante es en validación de identidades. Ok, súper. Entonces aquí el mensaje que nos deja Pedro es una mala gestión empeora el problema. Sí, una mala, un mal seguimiento a cada una de las capas que presenté al principio. Listo, Pedro, muchas gracias. Vamos a darle espacio ahora a Juan Pablo López con una pregunta. Juan, tú estuviste del otro lado. ¿Cómo se ve esto desde tus ojos? Algo dijiste al principio. ¿Qué patrones ves? ¿Qué debilidades, errores, no sé, evidencias? ¿Qué recomiendas a todos los que estamos oyendo aquí? Gracias, Juan, y gracias por esa aclaración que ahora hago parte del equipo de ustedes, ¿no? Y en ese sentido, Juan, yo creo que cuando me invitaste a conversar sobre esta ley, me pediste que entonces lo hiciera más desde los ojos de la autoridad. Y sinceramente me gustó mucho porque, como lo mencionamos al inicio, tuve la oportunidad de dirigir lo que fue el despacho de la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, que a propósito, simplemente para señalarlo tal como lo mencionaba Pedro, esto no es una discusión actual, sino que, por ejemplo, el mismo Estatuto del Consumidor lo abordó, por ejemplo, con el derecho a la reversión de pago establecido en el artículo 51, cuando, por ejemplo, esas adquisiciones se dan en el marco de lo que son adquisiciones por fraude, ¿no? Pero bueno, finalizada tal vez esa nota, después de salir de la entidad, tuve la oportunidad de asesorar diferentes empresas del ecosistema y ese cambio de orilla tal vez me permitió descubrir algo muy interesante. Y es que con mucha frecuencia las empresas me dicen, nosotros estamos tranquilos porque tenemos términos y condiciones, tenemos nuestras políticas, utilizamos una biometría contando con proveedores especializados y por lo tanto cumplimos con la regulación. Y mi respuesta casi siempre es la misma y eso está muy bien, pero ninguna de esas cosas por sí sola va a poder garantizar una buena defensa cuando llegue una averiguación preliminar o eventualmente una investigación administrativa. Y yo creo que ese es precisamente el mensaje que trae hoy la ley 2573, porque muchos la han entendido como una ley para proteger a las víctimas de suplantación de identidad. Y creo que ya lo mencionó Pedro y también lo mencionaste tú de manera correcta, y es que efectivamente lo es. Sin embargo, desde la óptica tal vez de quien ha investigado, quien ha estado en el marco de diferentes ejercicios de procedimientos sancionatorios, esta ley va a representar algo mucho más profundo, y es que va a cambiar el estándar con el que las autoridades van a evaluar la diligencia de las organizaciones. Yo creo que durante muchos años la discusión se concentraba en demostrar si el contrato existía o no existía. Y a propósito de eso, la circular 02 del 2023. Las entidades mostraban una solicitud, una eventual firma electrónica a propósito de la ley 2489, una autenticación biométrica, un registro de aceptación y consideraban que con eso la discusión terminaba. Pero yo creo que con esta nueva ley la conversación puede llegar a cambiar un poco, porque ya la autoridad, creo yo, ya no se va a preguntar únicamente si existió efectivamente el contrato, sino que va a empezar a preguntar qué hizo la organización para evitar que ese contrato naciera de una suplantación de identidad. Va a querer conocer, por ejemplo, cuáles fueron las medidas de seguridad digital implementadas, cómo se verificó la identidad, qué controles aplicó antes de aprobar la operación, qué hizo cuando recibió la reclamación. Y efectivamente creo que este es un elemento supremamente importante y es qué evidencia va a conservar para demostrar todo eso a lo largo del proceso.
De hecho, la ley incluso puede incorporar algunas herramientas como la carga dinámica de la prueba, la suspensión de cobros, reportes en determinados supuestos, la obligación de suministrar la documentación utilizada durante la vinculación y sobre todo la anotación de víctimas de falsedad personal, ¿no? Lo que evidencia que entonces el énfasis ya no está únicamente en el contrato, sino en la diligencia de la entidad. Cuando uno ha estado tal vez desde los ojos de la autoridad, pues aprende que tal vez un investigador piensa de manera diferente a como piensa una empresa, como piensa el abogado de la empresa. El abogado normalmente intenta explicar por qué ocurrió un caso, mientras que el investigador en muchas ocasiones piensa es preguntándose si este caso es único o si eventualmente es reiterado a lo largo del tiempo en las operaciones de la organización. Yo creo que por eso la gran primera alerta no suele ser el fraude en sí mismo, sino es la repetición en el fraude. Cuando aparecen 5, 10, 50 reclamaciones con exactamente el mismo patrón, pues el investigador deja de mirar tal vez personas y empiezas a mirar procesos. Y empieza a preguntarse entonces si existe una falla estructural en el sistema de vinculación, si siempre ocurre a través del mismo canal digital, si eventualmente va a intervenir siempre el mismo proveedor tecnológico, si la organización conocía el problema, si efectivamente hizo algo para corregirlo o si simplemente se quedó tal vez callado esperando que tal vez la autoridad nunca llegara a investigar si realmente estaba ocurriendo algo. Yo creo que hay otra señal que siempre me llamaba la atención y era las inconsistencias internas. Servicio al cliente decía una cosa, a veces operaciones contestaba otra, el área jurídica complementaba, intentando arreglar en algunas ocasiones lo que estaban respondiendo otras áreas, pero desde tecnología, cuando uno solicitaba una ampliación en los requerimientos de información, explicaban una vaina totalmente diferente. Y eso yo creo que no demuestra mala fe, demuestra es una ausencia de gobierno sobre los procesos. Y yo creo que la ley 2573 exige que las organizaciones puedan entonces demostrar que sus controles funcionaban de manera coordinada. Yo creo que también es frecuente escuchar que la responsabilidad es del proveedor biométrico o el operador tecnológico. Y aquí yo creo que es importante dejarlo como tal vez una nota al pie, gigante subrayado. Y es que desde la perspectiva de las normativas en asuntos de datos, de consumo, de competencia, contratar a un tercero nunca va a significar trasladarle la responsabilidad. La obligación de diseñar, supervisar y mejorar el sistema sigue siendo propiamente del responsable. Y si me preguntan cuál es entonces la principal debilidad que podríamos encontrar en las organizaciones, a partir de la pregunta que me estabas indicando, pues yo diría que en muchas ocasiones están confundiendo el cumplimiento documental con el cumplimiento operativo. Tienen entonces excelentes contratos, unas políticas bacanísimas, le pagaron al mejor abogado que podía llegar a hacerlas. Procedimientos que uno cuando los lee dice, esta vaina está perfecta, pero cuando llega una investigación, entonces aparece una pregunta muy sencilla. Muéstreme cómo ese procedimiento funcionó exactamente para ese caso. Y muchas veces, entonces no existe esa respuesta porque la evidencia no es la que explica cómo debería funcionar, al menos cómo se tenía diseñado en ese manual para la gestión en en los procedimientos asociados a datos. Entonces, yo creo que tal vez una recomendación para quienes nos están acompañando en este espacio es que la evidencia útil pues realmente va a demostrar cómo funcionó realmente lo que se tenía concebido dentro de su sistema de gestión de datos. Los registros de autenticación, trazabilidad de vinculaciones, validaciones realizadas, decisiones adoptadas frente al caso. Esto es un tema supremamente interesante y es, por ejemplo, cuándo fueron las últimas auditorías internas, qué perfiles aplicaron esas auditorías, qué conservación están aplicando ustedes a los documentos, qué capacidad de reconstruir eventualmente cronológicamente sobre todo lo que se ocurrió. Pues creo que son elementos que serían interesantes para quienes están haciendo una gobernanza en datos de manera adecuada. Yo creo que eso me lleva tal vez a unas últimas conclusiones y qué pena haberme tomado un par de minutos adicionales. Y es que las investigaciones no se pierden cuando ocurre un fraude. Las investigaciones realmente se pierden es porque los fraudes
pueden presentarse incluso en organizaciones con excelentes controles, pero las investigaciones se complican cuando las empresas no responden de manera adecuada, no pueden demostrar qué se hizo ante el fraude para prevenirlo, qué hizo durante el incidente para contenerlo y sobre todo, eventualmente, qué hizo para evitar que volviera a repetirse. Y yo creo que esa tal vez es uno de los principios más interesantes que podemos hacerle lectura a la ley 2573. Yo creo que la tecnología es una herramienta extraordinaria, pero no podemos tal vez reemplazarla, perdón, con la tecnología, no podemos reemplazar lo que tiene que ver, por ejemplo, con la gestión del riesgo, el gobierno corporativo, y ahí tal vez yo quisiera hacer un llamado supremamente interesante ya para finalizar, y es que esto no puede leerse de manera desarticulada con diferentes pronunciamientos que ha tenido la superintendencia, por ejemplo, con la guía del oficial de protección de datos personales publicada por parte de la superintendencia en el año 2023. Esa guía ya hablaba, por ejemplo, del principio de responsabilidad demostrada en lo que refiere a la necesidad de asignar funciones claras, gestionar riesgos, documentar decisiones y generar evidencia de cumplimiento. Y entonces la ley 2573, fíjense que no va en contravía esa guía, sino que por el contrario la complementa. La prevención de la suplantación, pues es un asunto también de seguridad de la información, de gestión de riesgos. Y aquí dejo también una pequeña puya tal vez para la autoridad que me ha generado un poco de curiosidad frente a unos recientes requerimientos de información. Y es que unos asuntos en materia de datos sobre asuntos de fraude, de suplantación de personas, me ha generado un poco de curiosidad que los requerimientos están proviniendo de la Delegatura de Protección al Consumidor. Eso lo dejo como una pequeña nota al pie porque creo que es de cuidado al momento de responder ese tipo de requerimientos. Yo creo que estándares como la ISO 37301, que a propósito, como una publicidad no paga, tuvo la oportunidad de acompañar la primera fintech en el mundo, que de hecho es colombiana, que se certificó en esta norma técnica en protección al consumidor y acompaña actualmente algún par de organizaciones adicionales que están buscando esa certificación tanto en consumo, competencia y datos. Pero que realmente hago esta mención para indicar de que la búsqueda de estas certificaciones pues no puede buscarse simplemente con el propósito de evitar una investigación, porque efectivamente este tipo de certificaciones no evitan la investigación, pero sí puede ayudar a construir lo que una autoridad realmente está esperando, y es una identificación de riesgos, asignación de responsabilidades, un monitoreo de controles, aprender sobre incidentes, una mejora continua sobre las actividades y sobre todo demostrar de manera objetiva, que por eso es tan importante los auditores que se aplican en los procesos de certificación. Yo quisiera tal vez recomendarles uno de mis últimos textos, que es el Manual Internacional para el Diseño de Programas de Compliance, que más que explicar normas, busca tal vez ofrecer herramientas para cómo construir organizaciones que son capaces de prevenir riesgos, proteger al consumidor y demostrar la buena diligencia frente a una autoridad. Yo creo que ya para finalizar, y ahora sí, última frase, es que si tuviera Listo. que resumir esa ley 2573, yo diría que no exige organizaciones perfectas, sino organizaciones diligentes. Ya la autoridad no se va a preguntar entonces efectivamente si se suscribió en un contrato, sino preguntará si la entidad pudo demostrar con una evidencia objetiva que hizo tal vez todo lo razonablemente posible para evitar una suplantación de identidad y que efectivamente cuando ese riesgo se materializó, pues actuó con diligencia que tanto la ley como los consumidores están buscando. Con eso finalizaría, Juan, y bueno, Listo, también Juan. muy atento a cualquier tipo de pregunta que pueda surgir. De antemano, muchas gracias por la invitación. Listo, Juan. Muchas gracias. Tengo un comentario, una pregunta antes de darle la palabra a Oscar y es, nosotros en Technovation tenemos identificado 5 niveles de madurez digital de compañías de crédito digital. Esto, por supuesto, le aplica a todas. Así lo hagan en Google Sheets, ¿sí? Cada uno tiene su procedimiento. Creo que la información que han compartido hasta el momento Pedro y Juan Pablo es clara. Les dejo eso para que piensen dónde están ustedes a nivel de madurez digital, cómo hacen para Pero además, demostrar. Juan Pablo, yo quiero agregar una cosa. Espere, Obviamente no y tengo, falta la pregunta, y falta la pregunta. Para ustedes dos, la pueden meter ahí. La respuesta es, listo, hoy en Colombia yo arranco yo soy una compañía de crédito. ¿Cuál es el deadline de esto? ¿Cuándo arranca? ¿Cuándo ya tengo que estar sí o sí? pero Listo. antes de eso, miren, yo no tengo la
tanto libros como Juan Pablo López, que es un berraco, se lo recomiendo, es un tipo finísimo. No tengo esos libros, tengo la experiencia de unos cuantos años de estar trabajando en esta vaina. Y pues, pucha, no nos preocupemos por esta vaina. Es que ya lo estamos haciendo muchos. Desde mi experiencia y trabajando con FinTech, estoy asesorando en este momento a 10 FinTech y ya lo estamos haciendo. Estamos borrando estos de las anotaciones en las centrales de riesgo. Sandra, veo que te coge la cabeza que sí, y dijiste sí, lo estamos haciendo, ¿o no? En las centrales de riesgo estamos anotando esta vaina, estamos respondiendo. No es una carga que sintamos como letal. Pues claro, lo letal viene desde el principio. Lo letal no es la conclusión de esta norma, porque la conclusión de esta norma es lógica. Es, hombre, si alguien presenta una denuncia penal diciendo que me suplantaron, es una persona que en principio, que además lo dice la norma, que se cree que es de buena fe, esa persona está diciéndole a ustedes, entidades, oiga, me asaltaron en mi buena fe, me suplantaron alguna cosa. ¿Qué hacemos nosotros como entidades? Pues lo primero que tenemos que decir nosotros como entidades es, ok, tienes una denuncia penal, tenemos que suspenderte los cobros, tenemos que suspender los reportes a las centrales de riesgo, ¿ok? Eso ya pasa, pero es que ya lo estamos haciendo, entonces no nos preocupemos tanto por esta norma, sí tenemos que crear unos procesos, sí tenemos que crear unos procedimientos internos, unas cosas para responderle a la autoridad en materia de lo que estamos haciendo, pero otra vez, e insisto, esta norma no es algo novedoso, es algo que ya estamos haciendo muchos. No le quitemos espacio a Oscar. Perdón, Tengo solamente que controlar los una tiempos. pequeña mención, Juan, Sí, si me permites. Yo creo que Pedro tiene acá un punto supremamente importante y es que se considera a veces que el sector fintech es un sector que no se encuentra regulado, que es un terra nullius jurídico, cuando Exacto. creo que Pedro tiene un punto supremamente importante y es esto ya, el ejercicio que se le ha podido dar práctica desde ejercicios administrativos, jurisdiccionales, demuestran que sí hay unos componentes normativos que le son aplicables de manera directa. Por ejemplo, con las discusiones de la ley 2439, discusiones que duramos años sobre firma electrónica, nos dimos cuenta que en últimas ni siquiera era necesaria una ley para poder llegar a esta conclusión. Eh, Tal vez listo. simplemente finalizo con esto y es, y creo que no hemos generado una discusión frente a ello, y es que esta discusión sobre la nueva ley 2573 gira mucho en torno al beneficio y a la protección integral para los consumidores, pero a mí sí me da un miedo frente a algunas temáticas. Y es que, por ejemplo, con la reversión de pago, vimos mucho fraude por parte de consumidores para con empresas. Yo creo que también esta ley puede generar una puerta enorme para que realmente la víctima no termine siendo el consumidor, sino las empresas generadoras de crédito. Y creo que esa discusión también en algún momento tendrá que darse. Listo, Juan. Magnífico. Yo creo que lo que han aportado Pedro y Juan hasta el momento es miércoles. ¿Qué voy a hacer yo? Yo creo que hay espacio para que abramos otro webinar o algún tipo de evento más técnico. Pero creo que falta una pata, y la pata de riesgo. Y es cómo desde riesgo, desde el modelo de crédito, hago yo para eh, mitigar o entender cómo me pega a mí esta ley, sabiendo que cuando una persona me dice, yo se lo autorizo que revise mis datos, y desde riesgo sé qué variables discriminan mejor la mora, y para eso tengo que ir a una fuente específica de información y jalar esa información, pero alguien que dice no ser él me está autorizando. Yo armo todo un modelo de riesgo, y ahí es cuando Oscar, por eso trajimos a Oscar para que nos dé su visión y entendamos esto cómo le pega, o si le pega o no le pega, ¿sí? Visto desde riesgo, Oscar, ¿esto es solo fraude o también es un problema de modelo de riesgo? ¿Qué- cómo, cómo, cómo podríamos detectar una señal temprana, o qué variables ayudarían? ¿Cómo alimentar el modelo? A ver, hay un micrófono abierto. Listo. ¿Qué errores de data
de gobierno de data aparecen. No sé, ¿qué nos puedes em, compartir desde tu perspectiva como de científico de datos y modelador de riesgo, no solamente de originación, sino modelación en scoring de cobranza? Gracias, Juan. Bueno, yo coincido y qué bueno que Pedro y Juan empezaron, pues digamos que con el debate, porque yo coincido que esto no es un tema nuevo. Realmente la ley lo que hace es eh, organizar cómo debe ser el proceso ante una reclamación, lo cual es apenas lógico. O sea, la carga de la prueba recae en quien debe demostrar que en efecto esa persona que dice ser inocente realmente eh, fue o no suplantada a nivel digital. Y ahí es donde yo creo que más que volver esto una conversación de crédito, porque pues en últimas, en créditos, si nosotros lo llevamos a un modelo de pérdida esperada, pues yo no espero perder plata porque me hagan fraudes. Y si lo tengo incorporado dentro del modelo de pérdida esperada como un evento, digamos que repetible, un evento probable, pues entonces lo que quiere decir es que tengo muy malos controles. Y si tengo muy malos controles, pues ahí es donde la superintendencia y bueno, de hecho desde la misma entidad, la dirección, la alta gerencia puede decir, no tiene sentido que usted tenga que estimar dentro de la pérdida esperada las pérdidas por fraude de suplantación de identidad. Eso se vuelve materia de otro tipo de análisis de riesgo, desde el tipo de análisis, o bien sea desde la pérdida inesperada, o bien sea de donde creo yo que puede llegar a ser materia más, y es sobre el riesgo operativo. Ya dentro de una matriz de riesgo operativo, evaluar la frecuencia y el impacto que puede llegar a causar al interior de la organización la materialización de un evento por fraude de suplantación de identidad. Y ahí, pues digamos que nuevamente eso no es algo que haya nacido a raíz de esta ley, es algo que se viene trabajando desde hace mucho tiempo, desde el estándar australiano, de hecho, en temas de riesgo operativo, y bueno, todo lo que ha tenido ahorita la adopción desde un sistema normativo de adopción de riesgos. Ahorita, pues digamos que también, muy seguramente lo saben, pero para los que no, la Superintendencia Financiera de Colombia, de hecho, ha cambiado su estatuto orgánico, su capítulo, pues, de riesgos, ya no lo tiene por separado. Antes teníamos en la circular contable y financiera, básica contable y financiera, teníamos el capítulo 2 para riesgo de crédito, teníamos el 11 para lavado de activos y financiación del terrorismo, y estaban separados. Ahorita entra a cohesionarse todo en un sistema integral de administración de riesgo, y ahí es donde digamos que se deben marcar lo que pasa con el tema de las suplantaciones. Ahora, si bien es cierto, ahí no está lo novedoso, ¿dónde sí puede estar lo novedoso? En los datos. Hoy día, cualquier dispositivo emite más datos, cualquier dispositivo móvil emite más datos de lo que antes podía llegarse a detectar con diferentes niveles de seguridad. Y esto, haciendo un poco la analogía, las puertas con cerradura yo creo que siempre han existido, o bueno, desde hace mucho tiempo. No tengo la traza histórica desde cuándo existen, pero yo cierro mi puerta, la cierro con llave y asumo que eso me va a proteger de los ladrones. Pero ¿qué pasa cuando un ladrón se mete a la casa aún teniendo unas medidas de seguridad como una chapa con cerradura? Pues que puede llegar a haberse metido por una ventana, puede haber sacado el televisor, el computador, y no pude haber detectado por dónde sacaron las cosas. Simplemente sé que llegué a mi casa,
y no estaba la chapa adulterada, pero no tenía ni mi televisor, ni mi computador, ni nada, y no supe por dónde entraron. Hoy día, y eso pasaba nuevamente desde hace cuánto tiempo, hoy día puedo llegar a instalar una cámara de seguridad en mi casa y puedo ver que se metieron por una rendija en la cual pudieron abrir la ventana, sacar las cosas con el máximo sigilo y en la oscuridad de la noche se camuflaron. Por eso cuando yo llegué a mi casa no vi ni mi computador ni mi televisor. Esa trazabilidad que me dan las cámaras me permiten evidenciar cuál fue la medida de seguridad que se vulneró. Lo mismo está pidiendo hoy día la ley y es con la carga dinámica de la prueba. Bueno, aquí el que tiene que probar es el que tiene las herramientas suficientes para poderlo hacer y tiene que demostrar esa trazabilidad. Y esa trazabilidad no se resume únicamente a cerré con llave mi casa. Tiene que resumirse a cómo fue que se vulneró todo el sistema de seguridad. Y entonces, usualmente, y también tengo otra fintech y he asesorado a varias fintechs a lo largo de estos años, y muchas fintechs tienen, no, pues mi proveedor de biometría es este, mi proveedor con el que consumo las centrales de riesgo, los buros de crédito, es este otro. Mi analista de crédito me llena este Excel con base en esa información y con base en eso le hago firmar una OTP que me lo envía otro proveedor directamente por SMS. Entonces, cuando se pide una trazabilidad, se pide recrear un proceso de originación, tienen que ir a 7, 8 proveedores, tienen que ir a 2, 3, 4 áreas, dependiendo del tamaño de la entidad. Y esto técnicamente es costoso, técnicamente y operativamente es engorroso. Entonces, hoy día, con los datos que existen, con los datos que se pueden llegar a extraer, si tengo un proceso de originación lo suficientemente limpio, lo suficientemente cohesionado, de hecho, como lo trabajamos en Acaique, a través de un agente que se encargue de todo, un agente de inteligencia artificial que consuma la central de riesgo, que consuma de hecho la información que el proveedor de identidad digital puede llegar a tener para tener un hash único dentro de todo el proceso, que llame inclusive el proceso de pagarés materializado que aquí en Colombia, pues digamos que casi que lo maneja todo una sola entidad. En otros países se tendrá de otro esquema, pero que cohesione ese mismo agente dentro de un mismo proceso. Oscar, Toda la tenemos 8 minutos. información, yo Tenemos puedo 8 minutos. llegar a, perfecto, yo puedo llegar a recrear Pero perfectamente 8 minutos para otro poco con la de preguntas que tengo. trazabilidad que me exige la norma. Entonces, aquí lo importante no es que la norma va a cambiar algo, sino lo que yo entiendo es que va a reorganizar algo que ya se debía haber hecho. Las entidades más juiciosas ya están estableciendo y tienen sus mapas de riesgo operativo con su cálculo de pérdida por riesgo operativo hecho. Aquí lo que hay es que utilizar el poder de los datos para recrear de la mejor manera posible la traza para poder impactar lo menos posible la pérdida operacional y obviamente salvaguardar otros riesgos como el reputacional o el legal que también podrían llegarse a ver afectados. Entonces, yo creo que de esa manera los datos pueden llegar a ayudar muchísimo a las entidades, no solo por esta ley, sino para minimizar la pérdida. Listo. Gracias, Oscar. Súper valioso en la perspectiva de riesgo. Yo tengo 2 preguntas y luego le contestamos o el que quiera le contesta la pregunta a Carolina Jiménez y es como nos quedan 8 minutos. Primera pregunta, ¿qué debería hacer una entidad hoy, esta misma semana, frente a la ley? ¿Y qué área debería liderar esto? Quien quiera responder. Pues que es una pregunta fascinante, porque depende de la entidad, depende de la entidad.
Hablemos de crédito digital. Los que están acá fueron invitados casi todos de crédito digital. Sí, de crédito digital. Lo primero que tienen que tener es toda la vaina de protección de datos personales. ¿Qué es tener protección de datos personales? Tener manuales de procesos, tener políticas de privacidad, tener autorizaciones. Lo segundo es una vaina muy simple, que es que ya lo vienen haciendo las entidades, creo yo, de las cuales, muchas de las cuales estamos hablando ya lo están haciendo, que es tener una política de cobranza en la cual en la medida en que llegue una petición o una queja, se ponga un aviso en los primeros 2 días de obligación en discusión, 2 días, porque eso es por otra norma, 2157. Y después nos dan 10 días para poner un aviso en las centrales de riesgo diciendo obligación, además que está en discusión, es fraude procesal, no me acuerdo cómo es que tiene goles, pero tiene goles como fraude, falsedad personal. Ok, y darle a la persona 20 días para que allegue la denuncia penal. Pero hombre, pero es que, Juan Pablo, si ya nos allegan la denuncia penal, en la mayoría de los casos no es un tipo que quiera estafarnos. Si hay un tipo que llega a una denuncia penal, en la mayoría de los casos, otra vez lo vuelvo a decir, es un tipo que de verdad se sintió que lo están suplantando. Pero, O sea, es que sorry, meter una denuncia penal no es tan fácil. me toca gestionar los tiempos. Aquí sintetizando. Entonces, lo que dice Pedro es, ojo, tienen unos tiempos específicos y las recomendaciones que actualicen su información en centrales de riesgo, ¿correcto? Esos son términos generales, para poder pasar a las siguientes preguntas o algo o algún punto adicional. Le pregunto. ¿No? Eso es. Eso es. Listo. Y para los cobros y todo eso, hasta que no resuelva la autoridad, ¿qué hacemos? Para los Nos cobros. tocó. Para los cobros, Claro, importantísimo. Ahí por ya, le supuesto. dicen no cobrar, no cobrar, no cobrar. Tengo dos preguntas, entonces vamos con Carolina, las dos son, está Carolina Jiménez preguntando y Shelty Suárez, las dos sobre el tema de libranza. Hay una pregunta que dice a nivel interno, ¿cómo las entidades del sector libranza han abordado la suspensión de los cobros? Creo que ahí Pedro lo acaba de decir, pero esto es más preciso, y la inclusión de las respectivas leyendas ante las centrales de información crediticia. Pedro le pegó ahí al clavo, especialmente considerando que la naturaleza y particularidades propias de este tipo de crédito. ¿Algo adicional? ¿O hago la siguiente pregunta? No sé si Juan o Oscar o Pedro. La siguiente, entonces tengo una consulta para entidades financieras que otorgan créditos en la modalidad de libranza. ¿Han evidenciado o han tenido conocimiento de casos en los que la marcación de la leyenda ante las centrales de información crediticia haya ocasionado que las pagadorías retiren o suspendan el descuento correspondiente a la libranza? Y esa la puedo responder yo. ¿Quién está preguntando desde dónde? Chelsea Suárez, pero Chelsea, si quieres hablar, pues bienvenido a tu micrófono, o si quieres escribir, desde qué entidad, sí se puede saber. Bueno, mientras tanto, puedes Bueno, responder. sí, no sé si te responda Chelsea con esto. Mira, hay una cantidad de cosas que tienen que tenerse en cuenta. Una cosa es cuando tú tienes un crédito de libranza. El crédito de libranza tiene que haber un descuento por parte, está un operador y hay una entidad que es la entidad pagadora del crédito de libranza. La entidad pagadora del crédito de libranza no puede dejar de descontar o no puede hacer el descuento del crédito en la medida que haya un reporte o no a las centrales de riesgo. La entidad pagadora tiene una obligación que además por la ley de libranza se vuelve solidaria con ese pago en el caso de que no lo haga. Entonces lo que yo te diría, Chelsea, es que por más que haya una tema, a menos que se lo hayan notificado, bueno, pero a menos que se lo hayan notificado a la entidad y que la entidad de libranza sea depositaria de una información de suplantación acerca de un empleado, que es muy raro, ahí sí podría suspender los cobros, los pagos con una razón, pero tiene que tener esa notificación por parte de su empleado de me suplantaron. ¿Listo?
Súper, Pedro. Bueno, nos quedan 2 minutos ya para cumplir a cabalidad los tiempos. Y quiero dejarles un último mensaje. Yo creo que si este webinar les dejó más preguntas que respuestas, pues realmente cumplimos con el objetivo, porque aquí el punto no era dar tranquilidad, sino al revés, era ayudarles a que hagan las preguntas correctas. Nosotros vamos a seguir haciendo una serie de webinars enfocados en crédito digital puro y duro. Lo nuestro es eso. Tenemos el conocimiento de todos los jugadores de crédito digital. Bienvenidos a que empecemos a seguir fortaleciendo la comunidad. El tema de fraudes es algo también súper delicado que venimos trabajando con Pedro, con Juan Pablo, con otras entidades, de cómo nos protegemos nosotros mismos ante temas de fraude. Eso es algo que les comunicaremos en su momento. Les voy a compartir la grabación, los datos de cada uno de los panelistas y voy a agradecerles enormemente el tiempo que, que dedicaron pues a este webinar. Sé que es importante para todos. Hay muchas preguntas y cualquier cosa lo podemos hacer a través nuestro. Estoy a un chat, están ahí mi correo electrónico, cualquier cosa en lo que podamos nosotros ayudar, tanto operativamente con la parte legal, pues cuente con nosotros. Y nos queda un minuto para el que quiera hablar, despedirse, Juan Pablo, Oscar y Pedro, y nos vemos en un próximo webinar. Gracias, Juan, gracias a todos. Mi mensaje de 30 segundos final es aprovechen el poder de los datos, no únicamente para cumplir normativamente para algo específico, sino para todo lo que pueden llegar a ser al interior. Hoy las entidades que no aprovechen al máximo, al 100%, sus datos van a extinguirse por entidades más jóvenes, más pequeñas, con un mejor aprovechamiento de esa infraestructura que sí lo van a hacer. Entonces, ese es como mi mensaje final y obviamente los datos porten la trazabilidad jurídica. Muchas gracias. Gracias, Oscar. No, por mi lado, muchas gracias a todos por la asistencia. Que estén muy bien y ojalá les haya podido aportar un poquito este seminario Totalmente, con unas cosas diferentes a lo que es la ley. totalmente, Pedro, no hay duda de eso. Bueno, a todas, yo creo que Juan Pablo, no, Juan Pablo López estaba ahí, creo que salía. Muchas gracias No, nuevamente. igual. Muchísimas Está ahí, gracias está ahí. muchas Bueno, gracias por su participación y gracias, Juan, por liderar este espacio para, creo, una discusión muy y vamos a seguir fructífera. liderando muchas otras cosas de crédito digital que sé que a todos nos hace falta y necesitamos protegernos. Así que les deseo un feliz día y gracias por haber atendido nuestro webinar. Feliz tarde. Muchas Gracias a gracias. todos. Buen día. Chao a todos. Muchas gracias.